El día de hoy les presento el video sobre la Nintendo Switch, en donde explicaremos un poco y conoceremos el tema del hardware más importante y una que otra cosa. Pero primero, vamos con la intro. Historia. La consola fue anunciada el 17 de marzo de 2015 en una conferencia de prensa para anunciar una colaboración entre Nintendo y la DENA. El 27 de abril de 2016, Nintendo anunció su intención de lanzarla en marzo de 2017, pero también se informó que la consola no sería mostrada en el E3 de 2016, siendo presentada más tarde en ese mismo año. Tiempo después, se anunció que Just Dance 2017 también será lanzado en esta consola, y Nintendo también informó que no sería mostrada en el Tokyo Game Show de septiembre de 2016. El 23 de julio de 2016, Sega anunció el lanzamiento de su nuevo juego Sonic Force, anteriormente conocido por su nombre en clave Project Sonic 2017 para la Nintendo Switch, aún con nombre NX, a finales de 2016. Concepto. Kimishima dijo que mientras Nintendo pensaba sobre qué nueva máquina querían producir, ellos no solo querían hacer un sucesor para la Wii U, sino que se preguntaron qué tipo de nueva experiencia podemos crear. En una entrevista en el diario japonés Asahi Shimbun, Kimishima dijo que la Switch estaba diseñada para ofrecer una nueva manera de jugar que tendría un impacto superior al de la Wii U. El presidente de Nintendo en América, Riggy, enfatizó en la recepción de la consola como un dispositivo que provee a los jugadores la opción de jugar en casa o en cualquier lugar, y aseguró que esto animaría a los desarrolladores a crear nuevos tipos de juegos. El nombre Switch proviene de la palabra interruptor. Fue escogido no solo para referirse a la habilidad de la consola de intercambiar en el modo portátil al de sobremesa, sino a la idea de tener un interruptor que cambia la manera en que la gente hace su entretenimiento en su vida diaria. Una parte clave de la publicidad de la Switch es que tiene que ser clara como el agua a la hora de comunicar qué es el producto y qué se puede hacer, según Phil Heyman, para evitar problemas parecidos a los que tuvieron con la Wii U. Mientras la Wii U estaba diseñada como una consola de sobremesa, la carencia de claridad de Nintendo sobre el tema trajo a la confusión en general, sobre que la consola era más un gamepad, solapando las otras funciones que Nintendo añadió con la Wii U, como el juego en dos pantallas. Al contrario, para la Switch, Fields ha dicho que la compañía ha sido muy agresiva y claramente comunicando la propuesta que es una consola de sobremesa que puede llevarte para donde tú quieras. Ahora vamos con el hardware, comenzando con lo más importante, su CPU. Está basado en la Nvidia Tegra X1 de 64 bits. Sí, para los que no lo sepan, Nvidia hacía CPUs ARM no hace mucho tiempo. De hecho, esto es de sus últimos chips, para el mercado doméstico. El CPU se compone de 4 núcleos Cortex A57 y otros 4 núcleos Cortex A53 a 20 nanómetros, teniendo un total de 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de bajo consumo. Investigando un poco más, estos núcleos son los mismos que se integran en el Snapdragon 810, con la diferencia que el CPU de la Switch está algo personalizada en frecuencia. Cuenta con una caché L1 de 80 KB, caché L1 en datos de 64 KB y un caché L2 de 2560 KB o 2 MB aproximadamente. Acá no hay mucho misterio, más que la curiosidad de que es un CPU ARM y de paso fabricado por Nvidia. Este mismo CPU es el que integra la Nvidia Shield TV. GPU. Acá viene lo interesante, ya que la GPU que integra esta consola sí está basada en el mundo del PC, ya que es una GPU de la serie Maxwell de Nvidia, o sea, de la serie 900, y algunas de la serie 700 como la 750 Ti, que es Maxwell de primera generación, aunque parezca que fuera Kepler, pero bueno. Esta arquitectura de GPUs era un refresh muy importante de la anterior arquitectura, la Kepler, de la generación 700. En especificaciones contamos con 256 CUDA cores,
2 unidades de geometría, 16 unidades de textura y 16 unidades de rasterizado. Sabiendo esto, si bien es cierto que comparte arquitectura con PC, las especificaciones son muy bajas, y es lógico, ya que este chip es para un dispositivo portátil de bajo consumo. Esta GPU permite sacar video a 1080p a 60 fps o 4K a 30 fps. Esto no quiere decir que los juegos tengan esta resolución, solo es una referencia teórica de la capacidad máxima de salida de video. La mayoría de juegos de esta consola son rescalados, pero tomando en cuenta que el tamaño de su pantalla es de tan solo 6 pulgadas, no hace falta mucha resolución. Claro, la cosa cambia cuando la conectas a un televisor. En este caso, la frecuencia de la GPU pasa de 300 MHz aproximadamente a 1020 MHz, para poder jugar en resoluciones de 1080p en algunos juegos, 900p, 700p e incluso 600p si el título es muy exigente. En cuanto a memoria, tenemos 4 GB de RAM LPDDR4 a 1600 MB que comparte también la memoria de video. Y en almacenamiento contamos con 32 GB, 64 GB y también con la posibilidad de insertar una tarjeta expandible si así lo deseas. La consola cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, además de tener una batería de 4300 mAh en su versión normal y 3570 para su versión Lite. En el año 2021 se lanzó una versión con una pantalla OLED de 7 pulgadas a 720p y a 1080p si la acoplabas, con algunas mejoras en el audio y con 64 GB como estándar. Ahora les muestro un diagrama de la placa. En rojo contamos con el procesador, el Tegra X1, presumiblemente una versión personalizada. En anaranjado tenemos los dos módulos de memoria RAM, marca Samsung LPDDR4 con 4 GB en total. En amarillo tenemos el almacenamiento flash de 32 GB. En verde tenemos el ST Micro 13 y FT9C. En azul tenemos el códec de audio Realtek. Y en azul oscuro tenemos el Cypress, que es el chip de Wi-Fi, y Bluetooth 5.0. Ahora, conociendo más las especificaciones técnicas, vamos a hablar de la consola bajo mi opinión. Así que no me funen. El concepto es muy interesante, ya que es un híbrido entre lo portátil y lo de sobremesa común. En este sentido se me hace muy buena, pero tomemos en cuenta que su competencia en sí es PlayStation 4, Xbox One y PC. El gran problema que tiene realmente es su falta de potencia y de juegos. Para mí Nintendo tiene una de las peores filosofías, y es que al parecer se les hace tan difícil crear una consola potente y competente en este sentido, y siempre tiran por las esquinas. Es por eso que la mayoría de juegos tienen un apartado artístico infantil. Y ya sé que el Zelda Breath of the Wild es un buen juego, pero ya van casi 6 años de lanzamiento de la consola y esto es lo mejor que me ofreces. Otro problema que sufre esta consola es la cantidad de malos ports que tiene, como por ejemplo los Fallout o la mayoría de juegos de Bethesda, el caso de Resident Evil 7, que tenías que jugarlo en streaming porque la consola no era lo suficientemente potente para crearle un port. Y también en el caso de Skyrim, como mencionamos, los juegos de Bethesda, la mayoría corren, si no es que todos, que se han lanzado para la Switch corren muy mal. Pero también tenemos casos de buenos ports, como por ejemplo el Doom Eternal, que es un excelente juego bien optimizado, y también el caso de The Witcher 3, pero eso ya son casos bastante especiales. Y ni hablar de la Steam Deck, la consola que la Nintendo Switch debería hacer a estas alturas, con hardware actualizado y que sea capaz de correr los últimos títulos y no solo Mario y Mario y Mario y Mario y Mario peleando y Mario en un carro. Hay que ser realistas y fríos porque estás pagando $80 por un juego que ni siquiera es un AAA. Y sé que la comunidad de Nintendo es fiel y algo tóxica, pero deben entender que esta consola ya necesita ser actualizada y que Nintendo debe darle lo mejor que pueda a sus usuarios, tanto en juegos como en hardware. Y acá no hablaremos de los demás problemas como por ejemplo sus Joy-Cons defectuosos. Y es que Nintendo no ha visto la necesidad de actualizar como se debe dicha consola porque sigue vendiendo en grandes cantidades, así que ¿para qué hacerlo?
Yo espero que pronto se dé el anuncio de la Switch 2 y lo que me gustaría es que como Nintendo tiene buenas relaciones con Nvidia, esta futura consola traiga las tecnologías de las RTX en su GPU y con un procesador renovado. Con eso sería una consola competente y muy bien valorada, pero por el momento solo queda esperar. En fin, a pesar de todo lo malo que pueda tener, no quita que es una consola revolucionaria que trajo un aire fresco a la industria, lo cual siempre es bueno, y que al final nos demuestra que no necesitamos el hardware más puntero para divertir a los consumidores, ya que al final del día lo importante es que tú como cliente o consumidor estés feliz y satisfecho con tu producto. Y como siempre digo, si eres un usuario de esta consola, cuídala, manténla limpia, nunca la dejes caer y espero que te sigas divirtiendo hasta la salida de una renovación que espero llene las expectativas de todos. Hasta aquí el video. Si te ha gustado, suscríbete, ya casi somos 1000 suscriptores, así que ayúdanos a llegar a esa meta y más. Nos vemos en el próximo video.